Nuestras células siempre buscan mantener la homeostasis, aun estando en presencia de factores estresantes intensos, lo cual logran a través de cambios reversibles en su forma, tamaño, número, función, actividad metabólica, etc. Fenómeno conocido como adaptación. Cuando las células no pueden adaptarse, sufren lesión, dando origen al proceso patológico objetivo del video de hoy. Bienvenidos a Oncofast, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. El proceso patológico tiene 4 elementos fundamentales. El primero de ellos corresponde a la causa o etiología de la patología. En el proceso patológico se describen 2 tipos de causas o etiologías. Las causas primarias o idiopáticas, es decir, aquellas enfermedades a las que no se le conoce agente etiológico específico, es decir, son multifactoriales. Y en segundo lugar están las causas secundarias, que son las que corresponden a patologías con agentes etiológicos específicos ya demostrados. El segundo elemento es el elemento de la patogenia o mecanismo patológico, que no es más que la secuencia de eventos desde que el agente etiológico estimula a la célula hasta la expresión final de la enfermedad. En tercer lugar, tenemos los cambios morfológicos o cambios estructurales, que corresponden a aquellos cambios que pueden ser evidenciados inicialmente de manera microscópica y a medida que avanza la patología pueden ser evidenciados de manera macroscópica. Y finalmente, el cuarto elemento son los cambios funcionales, es decir, aquellas alteraciones de la fisiología que se traducen en signos y síntomas a través de los cuales podemos llegar a una aproximación diagnóstica de la enfermedad. Ahora, una vez entendido esto, es importante también acotar que existen sistemas celulares vulnerables dependiendo del proceso patológico en el que nos encontremos. De manera general, se describen compromisos en 4 sistemas principales. El primero es compromiso en la integridad del sistema de membranas de la célula. En segundo lugar, el compromiso en la integridad de la respiración aeróbica celular, es decir, la fosforilación oxidativa. En tercer lugar, el compromiso en la integridad de la síntesis de proteínas. Y en cuarto lugar, y que es el que más se relaciona con el cáncer, el compromiso en la integridad del aparato genético de la célula. En este punto, cabe preguntarse cuáles tipos de estímulos existen y cuáles tipos de respuestas generan en las células. De manera general, existen 2 tipos de estímulos: los estímulos fisiológicos y los estímulos patológicos. Ambos estímulos generan cambios adaptativos en nuestras células, las cuales siempre buscan o intentan mantener el equilibrio u homeostasis. Cuando estos cambios adaptativos son generados por un estímulo fisiológico, pueden revertirse una vez que el estímulo es suprimido. El problema surge cuando el cambio adaptativo es a partir de un estímulo patológico, porque las células deben llegar a un nuevo nivel de equilibrio para poder mantener la función. Y estos estímulos patológicos siempre incluyen lesión celular, que si la lesión es leve y el estímulo puede suprimirse, las células pueden lograr llegar a la normalidad, es decir, a su homeostasis basal. Sin embargo, cuando el estímulo lesivo persiste y se hace más severo, las células sufren daños al punto de la irreversibilidad, motivo por el cual la célula es conducida indefectiblemente a la muerte celular. Las lesiones celulares que con mayor facilidad pueden conllevar a una muerte patológica de las células incluyen en primer lugar a la hipoxia, que es aquel fenómeno donde ocurre disminución del aporte de oxígeno a los tejidos o de privación de oxígeno, en el cual sin embargo los tejidos pueden sobrevivir a través del metabolismo anaeróbico, es decir, un metabolismo en ausencia de oxígeno. El segundo elemento o factor, que es mucho más grave, es el que corresponde a la isquemia. Es decir, en la isquemia ni siquiera hay sustratos para que las células y el tejido sobrevivan en condiciones de anaerobiosis. Bien, la muerte celular de manera general tiene 2 formas de presentación. La primera es aquella asociada a procesos fisiológicos, es decir, muerte celular programada, conocida como apoptosis, cuya función es la de eliminar aquellas poblaciones celulares que ya no son necesarias para el organismo. Existen varios ejemplos
como en el momento de la organogénesis del embrión, donde poblaciones celulares se proliferan o se producen de manera excesiva, y en el exceso de células se activan los mecanismos de apoptosis para eliminarlas y mantener las poblaciones celulares requeridas por el organismo. Otro ejemplo es cuando existen reacciones inmunológicas que generan alteraciones en las propias células del organismo que se convierten en extrañas y en ellas se activan los mecanismos de apoptosis. Otro ejemplo es cuando hay daños irreparables en el aparato genético celular. Estas células también se les activan los mecanismos que las conducen a la muerte celular programada. Y el último ejemplo es durante el envejecimiento del individuo, donde ya grandes poblaciones celulares en órganos no son necesarias para satisfacer las demandas y en ella ocurre una muerte celular programada para adaptarse a esta nueva etapa de la vida. El otro tipo de muerte que se describe es aquel que es asociado siempre a lesiones severas que conducen a la muerte celular. Es decir, es un proceso que siempre es patológico y es denominado necrosis. De ellas les mencionaré los diferentes tipos que existen, comenzando por la necrosis licuefactiva, que no es más que aquella necrosis que se produce por la autodigestión de las células y tejidos por las enzimas localizadas en los lisosomas de las células. En segundo lugar tenemos la necrosis coagulativa, que es secundaria a la coagulación de las proteínas celulares. En tercer lugar tenemos la necrosis caseosa, que es aquella que se da en el contexto de enfermedades específicas como por ejemplo la tuberculosis. En cuarto lugar tenemos la gangrena, un tipo de necrosis coagulativa que cuando sucede de manera simple se le conoce como gangrena seca, y cuando esta necrosis coagulativa, la gangrena, se da en el contexto de una infección bacteriana, se le conoce como gangrena húmeda. Y finalmente tenemos la que es conocida como necrosis grasa. Bien, cuando las células logran adaptarse a los estímulos fisiológicos o patológicos, se generan cambios adaptativos que, aunque se denominan igual, tienen connotaciones diferentes. Me explico. Cuando un cambio adaptativo celular se produce a raíz de un estímulo fisiológico, este es un cambio que es totalmente reversible cuando se logra suprimir el estímulo que le dio origen. Ahora, cuando el proceso o el cambio adaptativo es patológico, pueden suceder dos cosas. El estímulo patológico genera lesión en la célula, pero es una lesión a la que la célula puede adaptarse, y cuando el estímulo es suprimido, la célula vuelve a su estado inicial de homeostasis. O lo segundo que puede suceder es que se perpetúe o se mantenga el estímulo lesivo, se haga cada vez más severo y genere alteraciones adicionales en las células que pueden derivar en enfermedades que pueden comprometer la vida del individuo. Los estímulos fisiológicos y patológicos afectan fundamentalmente a las células parenquimatosas de los tejidos y órganos, es decir, a las células funcionalmente activas de estos, que pueden ser células epiteliales o células mesenquimales. Para efectos del presente video y por la relevancia que tienen en su aplicación clínica en oncología, haremos énfasis en los cambios celulares que implican a las células epiteliales. El primer cambio adaptativo que describiremos es la hipertrofia, el cual se refiere a un aumento en tamaño o volumen de las células que constituyen un tejido, secundario a un aumento en la síntesis de proteínas. Es decir, que un tejido u órgano hipertrofiado no tiene más células, sino que sus células se han hecho más grandes. Como ejemplo de la hipertrofia fisiológica, tenemos aquel individuo que comienza a realizar ejercicio físico. La demanda por el ejercicio físico a la que es sometido el músculo esquelético activa los mecanismos de síntesis proteica, haciendo que sus células se hagan más grandes, es decir, se hipertrofien de manera fisiológica, y si el individuo deja de hacer ejercicio, que sería el estímulo, estas células vuelven a su nivel basal. Es decir, es un proceso reversible. La hipertrofia patológica podemos representarla en aquellos casos en los que, por ejemplo, el corazón encuentra mayor resistencia para impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos, ya sea porque estos estén contraídos o porque la pared de los vasos sanguíneos se haya endurecido. En este contexto, el músculo cardíaco debe hacer mayor fuerza, mayor esfuerzo para lograr vencer esa resistencia. En esta condición, el músculo ventricular se hipertrofia, con lo que logra de manera temporal superar esa resistencia.
Si este estímulo lesivo se mantiene en el tiempo, llega un momento en que el corazón no puede hipertrofiarse más y cede al aumento de la resistencia, lo que puede comprometer la vida del individuo. El segundo cambio adaptativo del que hablaremos es la atrofia, que no es más que la disminución en el volumen o tamaño de las células, secundario a una disminución de la síntesis de proteínas o a un aumento de su degradación. Desde el punto de vista fisiológico, lo que no se usa se atrofia. Un ejemplo de esto son los individuos que son sedentarios, cuya masa muscular es subutilizada y sus células tienden a atrofiarse. Desde el punto de vista patológico, la atrofia es aquella que ocurre en contextos donde, por ejemplo, un músculo pierde su inervación, en individuos que tienen desnutrición, en aquellos órganos en los que les es disminuido el aporte sanguíneo, y desde el punto de vista oncológico, en aquellos tumores que tienen crecimiento expansivo, que comprimen los tejidos que están a su alrededor, generan una atrofia de los mismos. La hiperplasia es el tercer cambio adaptativo que describiremos. La hiperplasia corresponde a un aumento en el número de células de un tejido u órgano, es decir, corresponde a una proliferación celular secundaria a estímulos por factores de crecimiento. La hiperplasia fisiológica tiene dos tipos descritos. La primera es la hiperplasia hormonal, que como ejemplo podemos tomar a la mujer o al epitelio glandular mamario de la mujer en etapa de la pubertad y en las etapas del embarazo y la lactancia. El segundo tipo es la hiperplasia compensadora, cuyo ejemplo clásico es aquel individuo que decide donar el lóbulo izquierdo de su hígado, lo cual sirve como estímulo para que las células que queden proliferen y restituyan ad integrum el lóbulo izquierdo donado por el individuo. Desde el punto de vista patológico, y tiene connotación de mucha importancia en oncología, la hiperplasia patológica es la que corresponde a proliferaciones celulares excesivas, como por ejemplo puede suceder en el endometrio de la mujer o en la glándula prostática del hombre, las cuales pueden escapar al estímulo inicial que les dio origen, y así este se suprima, ellas pueden continuar proliferando y condicionar un terreno fértil para la producción de un cáncer en el individuo. Finalmente, el cuarto cambio adaptativo del que hablaremos corresponde a la metaplasia. Y la metaplasia se refiere a un cambio o sustitución reversible de una célula madura por otra que es capaz de tolerar los cambios que surgen en el ambiente tisular donde se encuentra. Por ejemplo, la metaplasia fisiológica es aquella que ocurre en el epitelio del cuello uterino de la mujer en la pubertad, donde el epitelio cilíndrico es sustituido por un epitelio escamoso que prepara a la mujer para su vida sexual activa. En el otro extremo tenemos a la metaplasia patológica, que tiene una connotación muy importante desde el punto de vista oncológico, porque esta sustitución de epitelios puede condicionar o favorecer la aparición de cáncer en un individuo. Por ejemplo, en un individuo fumador, la exposición al humo del tabaco en el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de la vía respiratoria puede ser sustituido por un epitelio plano estratificado que no tiene ninguna función, pero sí puede transformarse y malignizarse. Otro ejemplo es aquel individuo que sufre de reflujo gastroesofágico persistente, donde el epitelio plano estratificado del esófago es sustituido por un epitelio cilíndrico de tipo intestinal que tolera mejor el ambiente ácido en el reflujo, pero que no tiene ninguna actividad fisiológica. Por el contrario, genera un riesgo de transformación maligna y producción de cáncer. Entonces, tanto la hiperplasia como las metaplasias patológicas son entidades de mucho cuidado, porque estas condiciones pueden escapar a los mecanismos que les dieron origen y convertirse en lesiones que pueden proliferar hasta llegar a transformarse en cáncer. Cuando un cambio adaptativo se hace patológico, las células involucradas pueden sufrir cambios conocidos como atipias, las cuales, dejadas a libre evolución, pueden transformarse en cáncer. A estas lesiones con potencial de malignización se les conoce como lesiones premalignas, de las cuales hablaremos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con otros. Les habló el Dr. José Manuel García y nos vemos en el próximo video.